Hola amigos de Protórax, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de los podcasts de Protórax. Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano de tórax y hago parte del equipo de Protórax. Vale la pena la redundancia. Hoy vamos a hacer un cambio en nuestra estructura y la manera de los temas que hemos estado revisando. Hemos estado enfocados mucho en aspectos técnicos de la cirugía y las intervenciones, pero el clima que hay alrededor de todo lo que ocurre en salud y lo que nos ha venido afectando a nosotros en nuestro trabajo del día a día nos hizo hacer un alto y quisiéramos hoy dedicar este podcast y el siguiente a hablar del sistema de salud, no desde el punto de vista, digamos, jurídico y de cómo se estructura, sino desde el punto de vista operativo. Queremos cambiar el enfoque y no hablar hoy desde el punto de vista técnico de la parte quirúrgica que nos hemos enfocado, sino desde el punto de vista práctico, de lo que nos afecta a nosotros en nuestro día a día como colombianos y a nosotros como cirujanos, para poder hacer todo lo que les hemos estado narrando alrededor de malformaciones congénitas, hiperhidrosis, trasplante, ECMO, etcétera. Entonces ese va a ser el gran cambio y ese va a ser el enfoque de los próximos 2 capítulos de este podcast de Protórax. Al final pretendemos haberles transmitido a ustedes una idea clara de cuál es la importancia de tener un sistema de salud, de cuál es la importancia de tener un sistema de aseguramiento y cómo todo eso se integra con especialidades como la nuestra, que nos permiten hacer todos los tratamientos que hoy en día se hacen a todos los colombianos, hacer todos los procesos de promoción, prevención y obviamente todo el seguimiento para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a las que nosotros atendemos. Así de que bienvenidos a este nuevo episodio y espero que sea entretenido y que podamos compartir. Este episodio está dedicado y destinado a médicos, colegas y a todos los que estén interesados en temas de patología torácica, y específicamente estos 2 capítulos al público en general, porque eso nos afecta a todos los colombianos. Bienvenidos. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este nuevo podcast. Quisiera empezar por explicar un poquitico qué significa un sistema de salud. Vamos a salirnos un poco de la realidad colombiana y de lo que hoy en día está pasando en nuestro sistema de salud, y quisiera explicarlo de manera estructural. Cuando uno habla de un sistema de salud, habla de un proceso ordenado y organizado que le permite a todas las personas acceder a la atención en salud. Sistemas de salud existen muchísimos, cada país y cada realidad social y política y económica hace que tenga que diseñarse y adaptarse sus sistemas a la realidad regional. Entonces hay sistemas de salud en Europa, en Asia, en África. En la medida en que los países son más desarrollados y tienen más capacidades económicas, pues tienen unos sistemas que son mucho más robustos y que tienen más o menos cobertura. La gran diferencia que tiene el sistema de salud colombiano con muchísimos países del mundo es que dentro de la Constitución colombiana está consagrado el derecho a la salud, y entonces eso es un partidor importante, porque no es un servicio que uno compre como la telefonía celular, como la suscripción a una plataforma de video o de televisión, que hoy en día hay muchísimas, sino que es un servicio, es un derecho al que nosotros tenemos por constitución acceso. Y los aportes que nosotros hacemos a ese sistema de salud son dineros que nosotros estamos entregándole al Estado para que los administre y se pueda llevar a feliz término el ejercicio de ese derecho para todos los colombianos. Digamos que eso es como el contexto global de los sistemas de salud. Los sistemas de salud, ¿qué buscan? Primero, mantener el estado de bienestar de la gente, es decir, el estado de salud que le permita a uno disfrutar su vida, realizar sus actividades laborales, y etcétera, etcétera. Siempre se ha hablado y se ha discutido mucho de cuál debería ser el enfoque de los sistemas de salud, y aquí es donde se empieza a poner un poquitico gris la conversación. Hay una cosa, y es que genera confusión, y un factor de confusión es la prevención. La prevención se enfoca en evitar la enfermedad, y es algo
esencial y trascendental en cualquier sistema de salud y debería ser algo innato en nosotros los seres humanos en evitar enfermarnos. Sin embargo, también los seres humanos tenemos innatos conductas de riesgo. Manejar a exceso de velocidad, no utilizar los cinturones de seguridad, el exceso de comidas grasosas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y vapeadores, todos esos se constituyen en factores de riesgo y entonces en un universo de poblaciones esa mezcla de factores de riesgo hace que ocurran eventos no deseados o desenlaces no deseados o la aparición de enfermedades. Como los factores de riesgo sabemos, los conocemos, los identificamos, pero no los podemos abolir, es decir, nosotros no podemos decidir en conjunto como sociedad, vamos a abolir el consumo de grasas, vamos a abolir la obesidad, vamos a abolir conducir a exceso de velocidad porque son parte de las conductas innatas en la humanidad. Entonces la prevención se separa en diferentes etapas. ¿A qué voy con esto? Para no ponernos tan técnicos. Las enfermedades, por más perfecto y más preciso que sea un sistema de salud en su prevención primaria, van a ocurrir. Siempre, si nosotros somos extremadamente juiciosos con nuestra nutrición, si nosotros somos extremadamente juiciosos con la actividad física, si nosotros somos extremadamente juiciosos con la exposición al sol, el uso de bloqueadores, etcétera, etcétera, podríamos hacer una lista inmensa, igual va a presentarse enfermedades. Entonces, ahí viene un siguiente punto dentro de los sistemas de salud. Tenemos una gente o unas personas que se van a enfermar dentro de la población. Entonces viene el punto siguiente, es identificar esas personas enfermas en una etapa o en el momento óptimo para poderles proporcionar el tratamiento adecuado y eso nos va a llevar a unos mejores resultados en salud. Digamos que esa sería como el gran marco de lo que significa tener un sistema de salud. Viene un tercer punto y es las personas que o no se diagnosticaron a tiempo o que tienen enfermedades muy agresivas o que por sus condiciones terminan teniendo discapacidades. Esas discapacidades necesitan también dentro de ese sistema de salud un proceso de rehabilitación y unas medidas de soporte eventualmente de las personas que no se van a rehabilitar. Entonces tenemos tres etapas diferentes o tres escalones diferentes donde eventualmente en algún momento se va a interactuar con el sistema de salud. Hoy en día la discusión está alrededor de cuál sistema es el ideal, de quién debería ser el que maneja el sistema de salud, etc. Como les dije, la idea no es en este podcast entrar en esa discusión, sino que tratemos de todos entender cómo nos afecta y cómo en algún momento nosotros vamos a tener en cualquier etapa de nuestra vida que pasar por algún sistema de salud. Entonces es bueno entender estructuralmente de qué estamos hablando y a qué tenemos que enfrentarnos. Para llevarlo a un ejemplo práctico, ¿cómo funciona el sistema de salud en este momento para nuestros pacientes? Las asociaciones científicas y nosotros como médicos interactuamos recurrentemente a través de las clínicas con las empresas aseguradoras y ese conjunto se encarga de hacer campañas educativas dentro de la población que uno tiene identificada. Entonces esas campañas, por ejemplo, hacen parte de eso, lo que hemos hecho en los podcasts, prevenir el consumo de vapeadores, prevenir el consumo de tabaco para disminuir el riesgo de que aparezca cáncer broncogénico en los pacientes. Cuando el paciente ya tiene una lesión pulmonar o fue un paciente fumador, entonces ahí empezamos en el segundo ítem que les mencioné. Oiga, esta persona tiene estos factores de riesgo porque consumió tabaco 20 años, es un hombre, tiene más de 60 años y se hizo una imagen y tiene un nódulo pulmonar. Entonces viene el segundo ítem es, oiga, este paciente eventualmente puede tener un cáncer de pulmón y viene un proceso de diagnóstico o seguimiento para determinar si esa lesión nodular es un cáncer. Vendría la etapa de darle el tratamiento temprano con el objetivo de poder curarlo. En caso de que nos encontremos que no es una enfermedad temprana y va a ser una enfermedad avanzada, entonces aquí vendría la integración con otras especialidades para poderle proporcionar un tratamiento, ya sea con intención curativa, como lo mencioné, o con intención paliativa. Y finalmente rehabilitar a ese paciente para que vuelva a su núcleo familiar y a su vida. Entonces, digamos que eso es el contexto actual de lo que sería la funcionalidad de un sistema de salud.
y podríamos describirlo igual para enfermedades no tan agresivas como el cáncer de pulmón, como por ejemplo las malformaciones congénitas. También lo podríamos describir igual como para enfermedades como hipertensión pulmonar, diabetes, etcétera. Funciona de la misma manera. Cada enfermedad tiene un proceso desde que la enfermedad se pueda prevenir hasta la enfermedad que se diagnostica temprano, la enfermedad que se trata y la enfermedad que deja secuelas y cómo esas secuelas se van a soportar. Entonces digamos que esa sería la idea global alrededor de esta explicación. ¿Qué ocurre en el sistema de salud colombiano? El sistema de salud colombiano está estructurado desde la Ley 100, que todos hemos oído recurrentemente desde 1991, y ese sistema está estructurado de manera tal que tenemos dos regímenes, un régimen subsidiado y un régimen contributivo. Eso hablando desde el punto de vista de los aportes económicos. Tradicionalmente se vendió la idea o se creó la idea global de que al régimen subsidiado se le daba una medicina y de que al régimen contributivo se le daba otra. Pero en la teoría y en los papeles y la mayoría de los ejemplos en la práctica es el mismo sistema de salud que está atendiendo a toda la población con los mismos recursos. Les doy un ejemplo. No en una institución, en las instituciones donde nosotros trabajamos, no hay camas de cuidado intensivo para el régimen subsidiado y camas de cuidado intensivo para el régimen contributivo. No hay quirófanos separados, es el mismo quirófano, es la misma cama de cuidado intensivo y somos los mismos médicos con la misma tecnología aplicando los tratamientos a las personas. ¿Dónde viene el problema a veces? En el acceso, en cuál es la velocidad del acceso y cómo funcionan todos los escalones que les describí anteriormente en cada uno de los sistemas. Porque ahí viene uno de los problemas del sistema de salud. Cada asegurador tiene un proceso de prevención primaria diferente, un proceso de detección primaria diferente, o algunos no lo tienen, y un proceso diagnóstico que puede ser muy demorado, y eso en enfermedades como el cáncer de pulmón pues hace que sea más complejo el caso o que la enfermedad pueda avanzar entre tanto se surten todas las cadenas y todos los pasos para el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes. En eso se ha venido trabajando las asociaciones científicas y los grupos de especialistas. Hemos venido trabajando muchísimo en lograr un equilibrio en esas rutas. Nosotros las denominamos de esa manera rutas. El sistema de salud y el gobierno han establecido unos sistemas de atención integral que permiten que exista una ruta por patología. Entonces hay rutas para el diagnóstico temprano de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, etcétera. Y eso se ha ido estructurando a lo largo de los años. Hoy en día uno podría decir que hay una madurez en todo ese proceso, pero es importante que exista una integración. Por eso tal vez la palabra más recurrente hasta este momento ha sido sistema. Cuando habla uno de un sistema, habla uno de una integración de muchas personas, de muchos actores que cumplen una función esencial en cada una de las etapas. Esto es como que quisiera hacer como una analogía, como cuando uno ve la Fórmula 1, uno ve el piloto corriendo, dando vueltas a 240 kilómetros por hora y haciendo curvas imposibles. Pero resulta que ese piloto no podría hacer absolutamente nada de esas maniobras que está haciendo si detrás de él no estuvieran jefes de ingeniería, de comunicaciones, de publicidad, expertos en llantas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en un sistema de salud. Entonces, en este momento, el sistema de salud colombiano es uno de los sistemas más eficientes del mundo. Tiene médicos, especialistas, expertos en muchísimas áreas. Tenemos tecnología de punta equiparable a cualquier centro del mundo. Y detrás hay todo ese backstage de personas expertas en gestión de riesgo, en administración, en autorización, en identificación, y cada uno interactúa con cada una de las escalas de la atención médica, del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, etc. Entonces, digamos que ese es el contexto en este momento. Quisiera como cambiar ahora ya de la explicación a abordar un poquitico el motivo de este podcast, y es: estamos en un proceso de transición y es claro que el sistema de salud ha tenido problemas, ha tenido dificultades. Esas dificultades, en la medida en que se han presentado, se han ido subsanando la mayoría durante los últimos años,
Y en este momento existe la propuesta de cambiar el sistema de salud. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que hay una disminución en la funcionalidad del sistema de salud. Y esto se los explico tal vez con la pandemia, que es algo que todavía algunos tenemos más fresco en la mente, y es cuando hubo la pandemia, todo paró, todo se detuvo. La economía, los aviones, los aeropuertos, etcétera, paramos. Los médicos seguimos trabajando, pero las personas que estaban en su casa encerradas seguían teniendo sus enfermedades. Es decir, no se curó el paciente que tenía falla renal, no se curó el diabético. Todas esas personas seguían teniendo esas enfermedades y durante ese periodo de cuarentena esas enfermedades o no se trataron de la manera que se venían tratando previamente o no se diagnosticaron oportunamente, y eso hizo que el péndulo se devolviera y entonces se terminó la cuarentena, empezó todo el mundo a trabajar y a operar, y resulta que todas esas enfermedades que no se trataron oportunamente incrementaron la carga de enfermedad que tuvo que asumir el sistema. Entonces es muy probable que eso vuelva y se repita si en este momento nuestro sistema de salud entra en un periodo de quiescencia o de estancamiento, porque las enfermedades no van a desaparecer. Nosotros, a través de medidas administrativas, no curamos la gente. Curamos la gente y tratamos la gente y mejoramos las condiciones de vida de la gente atendiendo a las personas, dándoles acceso y permitiéndoles llegar a los sistemas de salud donde sea que estén en el país. Entonces, digamos que esa es una de las explicaciones por qué quisimos hacer este podcast y salirnos del aspecto técnico para hablar de algo más práctico y tal vez cotidiano y administrativo del día a día. Bueno, entonces vámonos a la parte práctica, como estaba yo mencionando. Les voy a explicar cuál es el camino que hoy en día tiene que recorrer alguien que llega a la atención médica con nosotros. Vamos a tomar un caso no crítico y no grave, y después vamos a tomar un caso crítico y grave y les voy a pintar los dos escenarios. Les voy a pintar el primer caso. Es un paciente joven de 8 años que su mamá nota que tiene una deformidad de la pared torácica. El paciente está en una población apartada de Barranquilla, que es donde estoy en este momento, y consulta a su médico general. Ese es el centro de atención primaria. Puede ser un hospital regional, puede ser una IPS primaria del asegurador de ese paciente. Ese médico evalúa al paciente y determina que tiene una malformación congénita del tórax. Entonces, la solicitud que hace inicialmente el médico general, por cómo está estructurado el sistema, es remitir ese paciente a que lo vea el pediatra. ¿Cuál es el raciocinio de eso? A pesar de que el médico ve que el niño tiene una malformación, normalmente cuando hay pacientes con malformaciones es necesario que se haga una evaluación de otras lesiones. Entonces el experto en ese escenario es el pediatra. Como estamos hablando de una población apartada, usualmente en esos sitios no hay especialistas, sino médicos generales, y entonces empieza el proceso administrativo. Muchos de los aseguradores e incluso algunos de los centros públicos hoy en día tienen redes de telemedicina. Entonces, a través de esa red de telemedicina se puede coordinar la cita y el pediatra puede atender en algunos casos, y hay unos ejemplos bastante interesantes de este tipo de atenciones en Antioquia a esas poblaciones apartadas. Entonces el pediatra hace la valoración, se hace esa valoración por telemedicina, se determina qué estudios va a necesitar el paciente y a través de esa misma plataforma de telemedicina se emiten unas órdenes que el mismo asegurador que gestionó la cita con el pediatra por vía web hace la autorización. Una vez se ha logrado esa autorización, entonces lo que usualmente ocurre es que se hacen unos estudios. Como estamos hablando de una malformación congénita, entonces uno hace imágenes, usualmente, o radiografía y tomografía, y normalmente se hace un ecocardiograma para ver que no existan otras malformaciones cardíacas, valvulares, etcétera, asociadas a la malformación del paciente que les estoy describiendo. En ese proceso, entonces, como ya hay que hacer imágenes que usualmente no están en los sitios donde el paciente vive, el asegurador, una vez hace la gestión de autorización, normalmente también, y les estoy hablando de experiencias de nosotros, se hace la gestión para el traslado o los viáticos, es que se denomina ese rubro, para que la familia, usualmente el papá o la mamá, traigan al niño a una ciudad grande donde se hagan los estudios. Eso
obviamente toma su tiempo y les estoy hablando de algo que es electivo, que es programado, no es una urgencia. Entonces normalmente eso tiene un tiempo que puede variar dependiendo del sistema de aseguramiento y dependiendo del asegurador, entre semanas o algunos a meses. El paciente se desplaza hasta la ciudad, se hacen los estudios y nuevamente él regresa a su sitio de origen. Aquí viene uno de los inconvenientes, es ese desplazamiento pues costó tiempo, costó dinero, el paciente se hace el estudio y una vez se hace los estudios nuevamente vuelve a la cita con el pediatra lo evalúa y determina, oiga, este paciente tiene un pectus excavatum, es una malformación congénita de la pared anterior del tórax, vamos a pedir una valoración por cirugía de tórax. Nuevamente se genera esa orden, se genera esa autorización y esa autorización es la que le permite acceso al paciente a nosotros. Entonces, como ustedes ven, les estoy narrando una cadena de eventos que puede tomar tiempo, que en algunos casos es desgastante, pero que tiene una lógica detrás y es poderle ofertar la misma atención y los mismos estudios a absolutamente a todo el mundo. Por eso tomé el ejemplo de alguien que está en un sitio apartado. ¿Tiene defectos? El tiempo, evidentemente tiene defectos en términos de la cantidad de escalones que hay que dar, pero también tiene una razón detrás y es lo que les estaba explicando. Adicionalmente a eso, eso permite que se pueda ampliar la cantidad de personas impactadas y obviamente no limitarnos a la estructuralidad de la geografía, porque tenemos un país muy diverso, entonces eso da acceso en diferentes regiones. Ahora les voy a narrar, bueno, perdónenme, qué pena, me devuelvo ahí, antes de pasar al otro caso. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos el paciente, nosotros también trabajamos a través de esas plataformas de internet. Usualmente la primera valoración del paciente, que implica un examen físico, la auscultación, el examen del paciente, uno lo ve en físico, lo ve presencial, entonces el paciente nuevamente surge todo ese camino del asegurador, llega a nuestra consulta, el paciente es evaluado por nosotros y definimos qué conducta se va a tomar con el paciente. Eso va muy de la mano del tipo de enfermedad que tiene el paciente, de la severidad que tenga la enfermedad. Como estamos hablando de malformaciones congénitas, normalmente no son decisiones de urgencia ni de rapidez. Muchos de estos pacientes pasan meses o algunos un par de años en seguimiento para que nosotros podamos definir qué tanto o hacia dónde va a modificarse esa malformación, y en el caso en que se decide hacer una corrección, entonces se piden unos exámenes que normalmente son preoperatorios complementarios a lo que el pediatra ya pidió y se hace una solicitud de autorización. Ahí viene otra etapa donde ya se puede hacer virtual y es ese control de esos exámenes lo hacemos a través de una plataforma que nosotros manejamos, que se llama Medipin, y lo ve anestesia también a través de esa plataforma. Con esas dos evaluaciones y una vez se tiene esa autorización, el paciente se programa para hacer su corrección. Entonces nuevamente el paciente viene, se hace la corrección. Normalmente en este tipo de casos los pacientes que vienen para hacerse alguna intervención se operan. Los tiempos de hospitalización en general de todas las cirugías oscilan entre 72 horas y 96 horas, es decir, 3 a 4 días más o menos están los pacientes acá hospitalizados. Y con los aseguradores, como son poblaciones que vienen de afuera, se tienen unos hogares de paso o albergues donde los pacientes después de salir de la clínica se quedan acá por lo menos una semana para el control posoperatorio. Eso nos garantiza acceso al paciente en caso de que haya una urgencia, de que haya dolor, de que haya algún problema asociado a la intervención quirúrgica, y también evitamos los grandes desplazamientos del paciente y la familia solo para un control posoperatorio, que es realmente algo que se hace de rutina en todas las cirugías. Entonces digamos que ese es como el recorrido completo de este tipo de situaciones. Viene un segundo caso que quiero contarles y es lo que ocurre alrededor de situaciones urgentes, situaciones un poco más complejas. Entonces, que tal vez me permite para ilustrarles cómo se integra absolutamente toda la red de prestación en nuestro país, que durante la pandemia se refinó mucho para el manejo de los pacientes en cuidado crítico. Entonces les voy a contar cuál es el proceso administrativo o cuál es el proceso que normalmente ocurre con los pacientes a los que se les hace una solicitud de ECMO. Entonces, nuevamente vamos a hablar de una población alejada, una ciudad pequeña, que tiene una unidad de cuidado intensivo y tienen un paciente
que entra en una falla ventilatoria. Retomemos un caso de COVID. El paciente está en una unidad de cuidado intensivo X, en una población apartada con un SDRA, o sea, un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. El intensivista ya tiene el paciente con ventilación mecánica. El paciente, a pesar de la ventilación mecánica, la sedación, la relajación y la pronación, no mejora. Entra en una condición que se denomina hipoxemia refractaria. Entonces, ese intensivista ve que su paciente se va deteriorando, hace una solicitud de ECMO que el hospital donde él está no tiene la tecnología ni tiene la capacidad técnica. Entonces el hospital le informa al asegurador de ese paciente. ¿Cómo se llama el asegurador? Tenemos al paciente fulanito de tal con estas condiciones y cumple estos criterios de hipoxemia refractaria y necesitamos ECMO. Ese asegurador, como normalmente tienen una red nacional, pasa la solicitud a la red nacional. Esa red nacional de referencia y contrarreferencia nos contacta a nosotros a través de las clínicas. En este caso, pues estamos nuevamente en Barranquilla, contactan a la clínica y referencia de la clínica nos dice, tenemos esta solicitud. Normalmente nosotros recibimos la historia clínica, esa historia clínica se revisa, se evalúan los criterios de selección, definimos si el paciente es un paciente que se beneficia de este tipo de intervención, se hace una junta médica y nosotros al asegurador le entregamos a vuelta de correo electrónico una junta médica donde le damos las recomendaciones terapéuticas y se define si el paciente se va a beneficiar de un rescate en ECMO. Una vez esto ocurre, el mismo asegurador emite una autorización, dice, usualmente ellos revisan esos criterios técnicos que les estaba mencionando y de los que hemos hablado en otros podcasts y dice, perfecto, el paciente es candidato a ECMO, tienen autorización para el ECMO. Esta narrativa que les estoy haciendo usualmente toma entre 4 y 6 horas. Toda esta narrativa que les he estado echando, que a pesar de que se oye más extensa que la del paciente anterior, usualmente ocurre entre 4 o 6 horas. ¿Por qué? Porque este tipo de sistemas funcionan 24 horas, 7 días a la semana. Esas 4 o 6 horas es el tiempo en que nosotros definimos que el paciente está autorizado. Perfecto. El siguiente punto es, cuando el paciente está autorizado, viene un proceso logístico. Ese proceso logístico implica que nosotros salimos con el equipo médico, es decir, el cirujano, el anestesiólogo, los perfusionistas, los ecmólogos, los médicos y todos los equipos técnicos, es decir, toda la tecnología, a ir a rescatar a ese paciente. Si el paciente está en un sitio muy apartado, y cuando nos digo hablando de ECMO, muy apartado, es más de 2 horas de la ciudad de donde estamos nosotros en este momento, que es Barranquilla, entonces se hace la coordinación con el aeropuerto Cortizos para que haya un avión ambulancia. Ese avión ambulancia nos lleva hasta un aeropuerto cercano donde está el paciente y cuando llegamos allá nos espera una ambulancia que nos traslada a la unidad de cuidado intensivo. Se pone el paciente en ECMO, en esa unidad de cuidado intensivo de donde recibimos la solicitud, se estabiliza y una vez el paciente se estabiliza, nuevamente hacemos todo el proceso de retorno en ambulancia de ese aeropuerto al Ernesto Cortizo y del Ernesto Cortizo a la clínica, a nuestra unidad de cuidado intensivo donde se continúa el proceso de estabilización del paciente. Previo a la pandemia, esa narrativa de esta etapa administrativa que les estoy contando se demoraba usualmente 48 a 72 horas. Hoy en día se demora 24 horas todo el proceso. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros mejorar los resultados, dar respuesta a sitios apartados. Nosotros hoy en día, la revisión que hicimos hace unos meses, hemos viajado a absolutamente todos los aeropuertos del país. Les puedo decir que hemos estado en Popayán, Pasto, Cali, Medellín, Sincelejo, o sea, conocemos absolutamente todos los aeropuertos y pistas porque eso ha permitido que haya acceso a los pacientes y que los pacientes y las instituciones tengan acceso a este tipo de tecnologías en absolutamente todas partes sin que exista la necesidad de que en cada uno de los hospitales del país tengan estas tecnologías. ¿Por qué? Porque se vuelve insostenible el funcionamiento, el sostenimiento, el cuidado y obviamente el entrenamiento de absolutamente todo el mundo para estar al mismo nivel, para atender un paciente eventualmente. Entonces, aquí viene un concepto importante que ha permitido el sistema de salud, es la generación de centros de experticia o centros de excelencia, como se denominan en medicina, y son centros que hacen cosas que son altamente técnicas, extremadamente raras si uno intentara hacerlas separado, pero que cuando se concentran en un sitio hace que los procesos sean más eficientes, que los resultados
para los pacientes sean mucho mejores y que la sostenibilidad dentro del sistema de salud sea muchísimo más alta. Entonces, ese es un escenario que también ocurre. Y hay un tercer caso que quiero narrarles o quiero contarles un poquitico, y es lo que ocurre con patologías crónicas extremadamente graves. Nosotros, como hemos hablado en otros podcasts, dirigimos el programa de trasplante pulmonar aquí en la ciudad de Barranquilla con la Regional 5. Este programa empezó su funcionamiento en 2020. Lamentablemente tuvimos que parar por la pandemia porque los donantes pues estaban con exposición a COVID, entonces en ese periodo se suspendió y ahorita es un programa que está operativo. ¿Por qué es importante también contarles sobre este aspecto administrativo del trasplante? Centros de trasplante en Colombia activos para todo nuestro país, somos 5 centros activos en el país. Esos 5 centros tienen que darle respuesta a la población de todo el país, es decir, a 45 millones de habitantes. Puedo estarme equivocando por un poquito en términos del número, pero digamos que esa sería la población objeto de esos 5 centros de trasplante. ¿A quiénes trasplantamos? A personas que tienen una insuficiencia respiratoria en fase terminal, es decir, una persona que por tener EPOC, por tener hipertensión pulmonar, por tener fibrosis pulmonar, por tener bronquiectasias, por tener fibrosis quística, llegó a una etapa donde sus pulmones ya no funcionan y necesita ser reemplazados porque ya no responden a ningún otro tipo de tratamientos. Estas son personas que tienen patologías crónicas. Normalmente ellos están durante muchos años yendo a atención primaria, yendo a seguimiento con neumología. El neumólogo normalmente estos pacientes los empieza a ver cuando se empiezan a deteriorar, y es ahí donde el neumólogo dice: oiga, este paciente es candidato para que sea evaluado por un grupo de trasplante. Cuando eso ocurre, nuevamente vamos a retomar la estructura que hemos estado usando a lo largo de este podcast. El asegurador toma esa solicitud y evalúa dónde está ubicado el paciente, si en la regional donde el paciente está ubicado hay un centro de trasplante, o si no lo hay, a cuál regional es fácil trasladarlo. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de trasplante, estamos hablando de una enfermedad crónica, es extremadamente importante que se trate de proveer el tratamiento en el sitio geográficamente más cercano. Es muy difícil desarraigar a una persona de su soporte familiar, de sus hijos, de su esposa, de su trabajo, para mandarlo a esperar en otra ciudad a ver cuándo hay un potencial donante. Y lamentablemente en nuestro país eso puede demorar mucho tiempo. Nuestra lista de espera aquí a veces ha tenido que esperar 9, 12, 18 meses para que aparezca un donante. Entonces ahí hay una realidad que no podemos obviar, y es que los órganos disponibles para trasplante no son frecuentes, y entonces uno debería poder estar cerca de un centro trasplantador en caso de requerir ese tipo de procedimientos por sus condiciones de base, y que ese centro pues esté en la ciudad donde uno tiene su vida. Entonces ese es un punto importante. Cuando el paciente es remitido a un centro de trasplante, como en el caso nuestro, recibimos el paciente pasa por una evaluación por un grupo multidisciplinario. Aquí retomo lo que les decía ahorita de centros de excelencia. Es evaluado por el neumólogo, el cirujano de tórax, el psiquiatra, el odontólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, obviamente toda la parte de fisiología pulmonar, rehabilitación, nutrición, psicología, trabajo social. O sea, hay un grupo inmenso de especialistas que evalúan a este paciente. Se hace una junta y ocurren dos cosas. Una, se optimizan los tratamientos. A veces hay tratamientos que se pueden modificar, se pueden cambiar para mejorar un poco las condiciones de ese paciente. Y segundo, se define si el paciente es candidato o no a este tipo de intervención. Cuando el paciente se considera candidato, entonces nuevamente se pide la autorización y el paciente va a su asegurador emite la autorización y el paciente entra a una lista de espera. Aquí viene un tema importantísimo también del sistema de salud. Hay una lista de espera nacional que es inamovible, que nosotros no controlamos. Es decir, yo no puedo decidir a mutuo propio cambiar una lista de espera. Esa lista de espera está publicada y allá están los nombres, los números de identificación, el diagnóstico y la decisión de la junta de esa persona respecto a trasplante. Entonces
autorizamos a fulanito de tal nosotros como equipo a un trasplante bipulmonar secuencial y queda la fecha. Esa persona entra en esa lista de espera y ese puesto queda a nivel nacional ante la Red Nacional de Trasplantes, se llama Red Data y aparecen los datos. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí me salgo un poquito del tema y hay muchos mitos urbanos respecto a los órganos y todas las cosas que uno ve en televisión que son traídos de los cabellos. Entonces, cuando yo pongo el paciente en lista de espera, la clínica puede tener los recursos, y me refiero a los medicamentos y a los insumos para el trasplante de esa persona, no de otra persona, sino de esa persona que tengo en la lista de espera. Entonces existe un control muy estricto a nivel nacional respecto a este tópico. Ese paciente es un paciente que queda en un proceso de seguimiento permanente por el equipo de trasplante que lo tiene en una lista activa y por el médico tratante que ha estado manejándolo durante muchos años. Cuando el paciente en algún momento se deteriora, pues usualmente el grupo de trasplante lo recibe, lo trata de compensar y cuando se logra compensar, pues continúa el proceso de seguimiento. Hay pacientes que se deterioran muy rápido y no logramos tener un órgano donante, entonces esos pacientes pasan a un tratamiento ya de manejo de sostenimiento o paliativo. El paciente que efectivamente estuvo en lista de espera y aparece un donante, es intervenido, es llevado a un trasplante y después llevado a la clínica de rehabilitación y empieza al manejo del posoperatorio con los inmunosupresores. Todo esto que les estoy contando y toda esta narrativa que yo les he estado diciendo está integrada con el sistema de salud, es decir, desde el paciente con el cuadro electivo, programado, al paciente urgente, al paciente crónico que requiere un trasplante. Todo lo que les estoy contando son intervenciones de alta complejidad que requieren muchísimos recursos, infraestructura, tecnología, e incluso aeropuertos, como les conté, hacen parte de los recursos con los que contamos nosotros hoy en día en el sistema de salud. Entonces, todo esto pasa a un proceso de autorización, pero ese proceso de autorización le garantiza a esa persona que tiene acceso en la etapa inicial y en la etapa crónica en la rehabilitación. Entonces, esa, digamos, es como la idea de contarles un poquito cómo en diferentes escenarios nosotros interactuamos con el sistema de salud y vamos a tener que seguir interactuando independientemente de cómo esté estructurado para poder seguir llevando adelante este tipo de atención. Espero que haya sido claro, que no haya sido aburridor, que haya sido un poquito descriptivo y que genere preguntas y cuestionamientos sobre cómo es que nosotros como individuos evaluamos nuestro sistema de salud y los servicios de atención que recibimos. Bueno, muy bien, vamos a recapitular un poquitico toda la información que hemos visto a lo largo de este podcast. En este podcast revisamos primero qué es un sistema de salud. Segundo, revisamos cuáles son algunas de las características importantes de nuestro sistema de salud colombiano. Tocamos un poquito cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos. Y finalmente hicimos una revisión de cuáles son los diferentes escenarios en los que nosotros como equipo de cirugía de tórax interactuamos con ese sistema de salud en pacientes electivos, en pacientes urgentes y en pacientes con patologías crónicas, con el objetivo de que entendamos un poquitico cuál es la trascendencia de poder contar con un respaldo de un sistema de salud en situaciones tan críticas como por ejemplo un trasplante, un ECMO, o en situaciones más cotidianas como la malformación congénita que puede tener el hijo de cualquiera de nosotros. Entonces, espero que esto haya sido ilustrativo para absolutamente todas las personas que estén interesadas. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este podcast con sus allegados y los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por su tiempo.